¿Qué tal? Vamos a continuar con nuestra secuencia número 12 de nuestro libro de historia de tercer grado. Vamos a enfocarnos solamente en las actividades de la sesión número 3. Este periodo contempla un lapso, digamos, que viene o que inicia con el asesinato de Venustiano Carranza en 1920. Recordamos que en todo este proceso que hemos estado analizando ha habido una serie de líderes revolucionarios que le han dado cierta, digamos, oportunidad al país de modificar el estado en el que Porfirio Díaz mantenía a nuestra nación. Cabe señalar que todo este proceso no quiere decir que haya sido un proceso de, digamos, de gran desarrollo para nuestro país, de un proceso en el que se hayan resuelto las necesidades de la población en general. Como ustedes y yo hemos estado estudiando a lo largo de esta secuencia, el problema o la situación de inestabilidad en el país no terminó con la partida de Porfirio Díaz. Ya llegamos a 1920 y han habido otros presidentes que de alguna manera, por una u otra razón, no han podido restablecer el orden. Principalmente porque todos han llegado a través, digamos, de movimientos armados. En algún momento, uno podría pensar que con la Constitución de 1917 el país podría haber, digamos, prosperado. Sin embargo, no fue posible, porque a la caída de Victoriano Huerta, los distintos líderes revolucionarios, que dentro de ellos se encontraba el mismísimo Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Emiliano Zapata y Pancho Villa, dentro de otros también muy conocidos, no precisamente todos ellos buscaban el mismo objetivo. Cada uno de ellos tenían, digamos, intereses que se pueden entender intereses en el buen y en el mal sentido de la palabra, intereses personales, pudieran tener buenas intenciones, sin embargo, no trabajaban como un equipo. Entonces, de alguna manera, hemos llegado, digamos, en esta sesión 3, a analizar aquellos eventos que sucedieron después de 1920 tras el asesinato de Venustiano Carranza. Bueno, después de haber hecho esa introducción, vamos a, digamos, a presentarte la actividad de esta sesión 3, en la cual es necesario rescatar algunas acciones de los gobiernos durante los años 20 y las acciones del gobierno cardenista para poder entender cómo es que el país llegó a un cierto grado de pacificación. Claro, esta pacificación no fue, digamos, un proceso sencillo, se tuvo que seguir derramando cierta cantidad de sangre. Entonces, para 1920, ya se había dado muerte a Emiliano Zapata. Ya había un líder, digamos, revolucionario menos. En ese caso, hay que tratar de entender digamos, estas actividades que de alguna manera llevan al país a su pacificación. ¿Y cómo fue esto? Pues bueno, el gobierno provisional, cuando muere Venustiano Carranza, provisionalmente se ubica el presidente Adolfo de la Huerta. Pero básicamente Adolfo de la Huerta era un presidente, digamos, de alguna manera, que estaba bajo como dice el texto, el liderazgo de Álvaro Obregón. De alguna forma, Álvaro Obregón, tiene su periodo de 1920 a 1924,
junto con otro grupo de personas, se le ocurre conjuntar todos estos líderes revolucionarios bajo una estructura única, para evitar precisamente estas constantes luchas internas. Entonces, Adolfo de la Huerta en algún momento estuvo en desacuerdo con este plan de Álvaro Obregón, porque se entendería que Álvaro Obregón conjuntaría y sería el líder de todo este proceso, muy al margen de que fuera el presidente. Entonces, Álvaro Obregón reúne a estos líderes y los pacifica. Entonces, cuando termina su periodo en 1924, de alguna manera designa, bueno, no legalmente, pero apoya de manera contundente la candidatura de Plutarco Elías Calles, que consigue, bueno, pues había todo un proceso, todo un equipo de trabajo detrás de Plutarco Elías Calles, que estaba bajo el mando de Álvaro Obregón, y logra que Plutarco Elías Calles sea nombrado el nuevo presidente de la República. El mandato de Calles va de 1924 a 1928. Durante este proceso estalla una rebelión, principalmente en la zona del Bajío, en el occidente, y esta rebelión se llama la rebelión cristera, que tiene más tintes religiosos y políticos que otra cosa. No podría considerarse como parte de un proceso revolucionario. Ahora, este movimiento, de alguna manera, fue hasta cierto punto limitado por el gobierno de Calles. Sin embargo, bueno, no lo vamos a estudiar ahora, pero fue un proceso en el cual pues el país no quedó del todo bien. Sin embargo, la figura presidencial, como podemos ver, aquí dice, se logró estabilizar el gobierno bajo la dirección de una presidencia fuerte. Es decir, la imagen del presidente empieza a tener, desde la época de Álvaro Obregón, una influencia muy notable sobre toda la estructura política del país, para lo cual, dentro de los planes, estaba organizar un partido político que uniera a todos estos líderes revolucionarios. Ese partido político se llamó Partido Nacional Revolucionario, que a la postre se llamaría Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como PRI. Digamos que este es el abuelo del PRI. A lo cual, bueno, el Partido Nacional Revolucionario fue fundado en 1929. Aquí menciona que dice que la educación fue impulsada, dado que se entiende que la Secretaría de Educación Pública fue creada en 1921. De forma paralela, se sabía que se necesitaba organizar, digamos, ese tipo de trabajadores bajo una serie de organizaciones sindicales. En este caso, por ejemplo, ¿qué tipo de trabajadores? Pues obreros y campesinos. Entonces fueron organizados en grandes centrales de trabajadores, como en todo caso fue la CTM. Bueno, y todas ellas estaban bajo la organización del nuevo Estado. Fíjate que dice Estado con mayúsculas, se refiere bajo gobierno. En 1928, Obregón fue asesinado después de lograr su reelección y Calles asumió el poder de jefe máximo, lo que nos llevaría a que Obregón estuvo a punto de tener un segundo periodo presidencial. Sin embargo, bueno, no viene aquí en el texto, pero hay otros textos más donde se considera que Plutarco le dio la espalda a Obregón y pues de alguna manera se pudiera entender que permitió este atentado en contra de Obregón. Pero bueno, hay otros que no opinan lo mismo. Entonces, estando ahora a la cabeza Plutarco Elías Calles, él de alguna manera interviene en los tres presidentes posteriores, entre los cuales está Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez
y de alguna manera, bueno, a todo este proceso y pudiera decirse que impulsó también la campaña de Cárdenas. Entonces, este proceso que va de 1928 a 1934, no Calles como presidente, sino como el hombre fuerte detrás de los presidentes, se le llamó el maximato. Ahora, posterior a este proceso o a este periodo en el que el nuevo líder, Plutarco Elías Calles, viene digamos, un deterioro de su poder debido a la llegada de Lázaro Cárdenas. Cárdenas que de alguna manera rompe, digamos, hasta cierto punto en su relación con Plutarco Elías Calles, porque Lázaro Cárdenas no deseaba ser un títere de Plutarco Elías Calles, rompe políticamente con Calles e incluso lo exilia. En 1933, exiliarse se refiere que es expulsado del país. Y eso no quiere decir que Cárdenas no haya utilizado las estructuras políticas que ya se habían creado anteriormente, para lo cual el Partido Nacional Revolucionario cambia de alguna forma, en cierta forma, pero es el mismo partido, solamente que cambia de nombre y dice Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Y además, a él se le ocurre insertar dentro de la estructura del PRM aquellas organizaciones obrero y campesinas, porque era una forma de tener una cantidad de voto muy notable dentro de la misma estructura del partido político dominante de aquel entonces. Bueno, durante el gobierno de Cárdenas, de Lázaro Cárdenas, se impulsó el reparto agrario y también se impulsó la educación pública, un tipo de educación hasta cierto punto un tanto socialista. Por otro, digamos, muchas personas ubican dentro de las obras más importantes de Lázaro Cárdenas lo que sería la expropiación de las compañías petroleras. De alguna manera eso, aquí como está subrayado, se reafirma la soberanía del país. Es decir, anteriormente los dueños del petróleo eran, digamos, estadounidenses, eran ingleses, dentro de otras nacionalidades, y lo que decide Lázaro Cárdenas es expropiar, es decir, el petróleo de México es para México, y eso lo hace el 18 de marzo de 1938. Y eso hace que todavía aún más el poder del presidente se concentre en él. Ahora, tú puedes ver el subrayado y te pido que cada vez que veamos el subrayado o hagas tu lectura, trata de analizar bien estos puntos que te he dejado para que pienses sobre ellos. Rescatamos aquí algunos aspectos, acciones de los gobiernos durante los años 20. Ponemos, por ejemplo, que se reunió los líderes revolucionarios bajo el mando de Obregón. Se pacificó el país, ¿sí? En cierta medida se pacifica. Se fundaron instituciones políticas como el PNR. La educación fue impulsada, se crea la SEP en 1921. Se crearon organizaciones obreras y campesinas. Al igual que Plutarco Elías Calles, engloba el poder total. Este periodo que se llama maximato, aquí podremos agregarle tal vez, vamos a añadirle un aspecto aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a dejar un poquito más. Entonces, por ejemplo, ponemos aquí que Plutarco Elías Calles engloba el poder total. En este caso es un periodo llamado maximato, a la muerte de Obregón. Ahora, ¿qué acciones emprende Cárdenas? Por eso, acciones del gobierno cardenista. Cárdenas reduce la influencia de Elías Calles.
rompe políticamente con él. Se atraen las organizaciones campesinas y obreras hacia el PRM, antes llamado PNR. Recuerda que estos serían los antecesores del partido político que muchos pudiéramos conocer como PRI, Partido Revolucionario Institucional. Por otra parte, la acción de Cárdenas sigue siendo impulsar la educación, sobre todo la de nivel superior. Inicia el reparto agrario, se expropian las compañías petroleras, es decir, podríamos decir, se nacionaliza el petróleo y podemos decir que se concentra el poder bajo la influencia del presidente. Pues puedes ver que hay cosas que tienen en común. Tanto los gobiernos de los años 20 como el periodo de Cárdenas, que Cárdenas fue el primer presidente que tuvo un sexenio, que él estuvo de 1934 a 1940. Durante este periodo, vamos a poner en azul, que este es el periodo de Cárdenas. En este periodo hay cosas que, digamos, tienen en común. ¿Qué tienen en común? Pues mantienen las organizaciones campesinas, siguen manteniéndose la estructura del partido político, impulsan la educación y de alguna manera se sostiene la concentración del poder bajo el presidente. Hay otras cosas que tienen de manera distinta. Ahora, nos preguntan en equipos, pero no lo vamos a hacer en equipos a menos que tengamos la oportunidad de hacerlo a distancia. ¿Qué acciones de los presidentes de este periodo aún están vigentes? Por ejemplo, podemos decir que en la actualidad, vamos a aumentar el tamaño, para que se vea un poquito más en el video. Vamos a extender un poquito aquí. Ok. En la actualidad podemos observar que la figura presidencial sigue teniendo una influencia notable. Quizá no en la misma magnitud, pero sigue siendo una figura muy importante en el país. ¿Sale? Otro, se sigue impulsando la educación a niveles superiores educativos. Por ejemplo, hoy en la actualidad la educación obligatoria incluye la educación media. ¿Qué más tenemos en común? Digamos, es que el petróleo sigue estando bajo la administración del Estado. Es decir, el país sigue siendo el dueño del petróleo. Bien, pues hasta ahí queda nuestra sesión número 3. Aquí tenemos el inicio de la sesión número 4. Te pido que nos dejes cualquier duda en la caja de comentarios o puedes estar en contacto a través de los distintos canales que tenemos para podernos reunir o de alguna manera, pues bueno, también te vuelvo a insistir en que mientras vayas viendo el video te des la oportunidad de hacer ciertas pausas para poder de alguna manera hacer tu propia lectura, tu propio subrayado y captar de alguna manera lo que consideres más importante. Bien, te agradezco tu atención y no me queda más que agradecer el tiempo que has dedicado a este video y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.